Buenas noches. Mi nombre es Iván Alejandro Carrillo, estudio Ingeniería de Alimentos y para la materia de Bioquímica, tarea 4, Metabolismo, hoy venimos a explicarles qué es el ciclo de Krebs y su importancia. El ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico, es una de las rutas metabólicas más importantes del organismo. Ocurre en la matriz mitocondrial y es fundamental para la producción de energía. Sus puntos más importantes son generación de energía, porque el ciclo transforma el acetil en moléculas como NADH y FADH2, que luego permiten producir la mayor cantidad de ATP en la célula. Por eso es clave para que los órganos funcionen. Otra importancia del ciclo de Krebs es punto central del metabolismo. Es una ruta que convergen los tres nutrientes principales: carbohidratos, grasas y proteínas. También produce moléculas esenciales. Sus intermediarios se utilizan para fabricar aminoácidos, glucosa, ácidos grasos y porfirinas, necesarias para funciones como formar hemoglobina o reparar tejidos. También el ciclo de Krebs es fundamental para tejidos de alta demanda energética. Órganos como el corazón, cerebro y músculo dependen del ciclo de Krebs para obtener la energía que necesitan continuamente. También es base del metabolismo aeróbico, porque el ciclo solo funciona plenamente en presencia de oxígeno, por lo que es indispensable en la respiración celular aeróbica. En conclusión, el ciclo de Krebs es importante porque produce energía, integra el metabolismo de los nutrientes y genera moléculas esenciales para la vida, siendo un proceso central para el funcionamiento de todas las células aeróbicas. Buenas tardes, mi nombre es Clemencia Velázquez Gómez, pertenezco al CIES de Zipaquirá, programa de Ingeniería de Alimentos, materia bioquímica, actividad fase 4, metabolismo. Yo voy a explicar sobre el balance energético y su relación con las coenzimas reductoras y fosforilización a nivel de sustrato. El balance energético en el metabolismo se refiere a la cantidad de energía ATP obtiene la célula a partir de diferentes rutas metabólicas. Esa energía proviene de dos mecanismos principales, que son la fosforilización a nivel del sustrato. La fosforilización a nivel del sustrato es la formación directa de ATP durante una reacción química de una ruta metabólica, en la cual no se necesita oxígeno, no depende de la mitocondria y la energía proviene de la ruptura de un enlace de alta energía del sustrato. ¿Dónde puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir en el ciclo de Krebs, fermentaciones y la glucólisis. El segundo mecanismo serían las coenzimas de alto poder reductor, que son el NADH y el FADH. Durante el metabolismo se oxidan moléculas y se liberan electrones. Esos electrones son capturados por estas coenzimas, la NADA y la FAD. Estas coenzimas luego llevan esos electrones a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, donde generan ATP mediante la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se integra todo esto en un balance energético? Bueno, esta se podría decir que es la suma de toda la energía ATP que se produce durante la ruta metabólica. Y esa energía llega por dos caminos, que son el ATP directo, que es formado en la reacción, y el ATP que proviene de la NADH y el FADH, que son las coenzimas que luego se transforman en ATP. Las coenzimas NADH y FADH son las que generan mayor parte de ATP, gracias a la fosforilización oxidativa. El balance energético
completo de una vía depende del ATP directo formado, la cantidad de coenzimas generadas, reductoras generadas y el ATP producido en la cadena respiratoria. ¿Cómo se podría hacer esto? Por ejemplo, el ATP, que es la energía directa, equivale a 2. El NDH, que es la energía diferida, equivale a 2.5 de ATP y la FADH equivale a 1.5. Entonces podríamos decir que multiplicamos 2, que vale el ATP, por 2.5, que vale el NADH, esto nos da igual a 5. Este resultado lo sumamos más 2 ATP. Recordemos que el ATP equivale a 2. Directo. Esto quiere decir que nos daría un 7, que es ese número es el balance energético de esa etapa. Puntos de ingreso al metabolismo energético. Esto se da por medio de carbohidratos, que se transforman en glucosa, y sus productos ingresan al metabolismo en 3 puntos principales, que son la glucosa, la fructosa y el gliceraldehído. Los lípidos son los que aportan la energía y principalmente desde los ácidos grasos por medio de la beta oxidación en la matriz mitocondrial, y el punto de ingreso es el acetil-CoA, que entra al ciclo de Krebs. El glicerol, que es el del triacilglicerido, se fosforila a glicerol 3P. Luego se convierte en DHP y su punto de ingreso entra a la glucosis o gluconeogénesis. Los lípidos pueden ingresar como DHP por la vía que es el glicerol hacia la glucosis y como acetil.CoA al ciclo de Krebs. Las proteínas, las cuales se degradan a aminoácidos y pues según su estructura entran por diferentes puntos, como son los aminoácidos glucogénicos, el aminoácido cetogénico y los aminoácidos mixtos. En conclusión, el balance energético del metabolismo se obtiene sumando la energía producida por dos mecanismos fundamentales, que son la fosforilización a nivel de sustrato, que genera el ATP de forma directa, y la producción de coenzimas reductoras como el NADH y el FADH. Estas dos coenzimas representan la mayor parte del rendimiento energético al transformarse en ATP mediante la fosforilización oxidativa en la cadena respiratoria, puesto que mediante el ATP directo solo aporta una fracción menor y más inmediata de energía, pero las coenzimas actúan como unos imanes energéticos que permiten una producción mucho más elevada y eficiente de ATP. En conjunto, ambos mecanismos integran un sistema altamente coordinado que garantiza que la célula aproveche al máximo la energía disponible a partir de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Lady Mavisoy. Hoy les vamos a hablar sobre intermediarios metabólicos relevantes en la síntesis de biomoléculas en lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿Qué son los intermediarios metabólicos? Son moléculas que se forman durante las rutas metabólicas como los glucólisis y el ciclo de Krebs. Y las principales intermediarios de los lípidos son las siguientes: acetil-CoA, debido a que son un precursor de formar ácidos y colesterol. También tenemos la malonil-CoA. Es un intermediario directo en la elegancia de las cadenas de ácidos grasos. También tenemos el citrato T. Ese transporta acetil-CoA desde la mitocondria hasta el citoplasma. En conclusión, los intermediarios con acetil-CoA y malonil-CoA y glucosil son esenciales en la formación de los lípidos. Los intermediarios metabólicos de los carbohidratos tenemos el asalcetato, se convierte en fósforo privato. También tenemos el glucerol fósforo, sirve para formar glucosa y glucógeno. También tenemos la ribosa, basada en la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Y entre los intermediarios metabólicos de las proteínas tenemos el piruvato, el asalacetato, el cual deriva esparamina y melatonina.
También tenemos el cetoglutarato, se transforma en glutamato y base para glutamina. Por último tenemos la ribosa 5 y fósforo, interviene en la formación de histidina. Para la cadena de transporte electrónico es un conjunto de proteicos ubicados en la membrana interna de la mitocondria. En esta tenemos los complejos de cadena de transporte electrónico, los cuales se conforman en 4 complejos proteicos que son: complejo 1, NADH deshidrogenosa, la cual tiene como función de recibir electrones del NADH y los transporta a la coenzima. Tenemos el complejo 2, es un succinato de deshidrogenosa, cumple la función de transferir electrones de FADH2 al CoQ. La diferencia es que no bombea protones, por eso el FDH genera menos ATP que el NADH. Tenemos el complejo 3, es coenzima citocromo C reductosa. Este recibe electrones de COQH2 y lo pasa al citocromo C. En este proceso se bombean 4 protones positivos al espacio intermembrana. Y por último tenemos el complejo 4, que es el citocromo C oxidasa, tiene la función de recibir electrones del citocromo C y los transfiere al oxígeno al sector final de electrones. Gracias. Mi nombre es Angie Carolina García Rubio. A continuación explicaré la integración del ciclo de Krebs con la fosforilación oxidativa. La integración entre el ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico y la fosforilación oxidativa es fundamental porque ambos procesos trabajan juntos para producir la mayor parte de energía celular en forma de ATP. Esta relación se da en la matriz mitocondrial, ciclo de Krebs, y en la membrana interna mitocondrial, fosforilación oxidativa. La ATP sintasa es una enzima ubicada en la membrana interna de la mitocondria encargada de producir ATP, utilizando la energía del movimiento de protones. Funciona como una nanomáquina molecular rotatoria. Dos partes principales de la ATP sintasa. Una, la enzima tiene 2 grandes complejos. Subunidad de membrana, la cual se encuentra incrustada en la membrana, formando un canal por donde entran los protones. Contiene un anillo que gira cuando pasan los protones. Sobresale hacia la matriz mitocondrial. Tiene 3 sitios activos donde se sintetiza el ATP. Funciona como un motor que cambia de conformación para unir. Gracias.